Estás escuchando A Todo Neuro, el podcast de la Sociedad Argentina de Investigación en Neurociencias, donde regularmente conversamos con investigadoras e investigadores que trabajan en las más diversas áreas de la neurociencia de nuestro país. Seguinos en las redes si te gusta lo que hacemos y suscríbete en Spotify o en donde sea que escuches tus podcasts para no perderte de próximos episodios. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de A Todo Neuro, el podcast de la Sociedad Argentina de Investigación en Neurociencias. Hoy nos acompaña Diego Golombek. Diego, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Encantado de que la SAN tenga su podcast. Bueno, sí, yo también. Claro. Nos acompaña también Agustín Lara. Agus, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Muy bien. Diego, te hago una pregunta para empezar. Claro. Diego, para vos, ¿para qué sirve la ciencia? Sí, vamos, empezamos chiquitos, sí, está bien, no, loco, avisen. Bien particular. Tenemos una costumbre en este podcast de arrancar bien tranqui. Sí. La respuesta real debiera ser, esa no es una pregunta científica. Ajá. ¿Sí? ¿Por qué no? La ciencia no se mide por su utilidad o por su validez. Uh-huh. Se mide por otras cosas, en todo caso, que incluyen la validez. Ajá. Por eso el para qué, esa pregunta teleológica que en biología nos enseñan muy temprano que no es una pregunta, es parte de la biología, creo que acá se aplica también. La ciencia es una actividad lúdica, curiosa, es un poco de sacudir la naturaleza a preguntazos a ver qué pasa. Estamos hablando de las ciencias naturales, por eso de la naturaleza, ¿no? Uh-huh. Y eso ya es un objetivo per se. Y si lo haces bien quiere decir metódicamente, sin truchar, siguiendo los pasos correctos, con las metodologías adecuadas, a lo largo del camino de ese hacerle preguntas a la naturaleza, se te cae una aplicación, sin que lo busques. Pero la utilidad es una especie de efecto secundario del objetivo primario, que es la curiosidad, digamos. Los dos son objetivos primarios y paralelos. Lo que pasa es que si vos te pones la utilidad como el primer paso, no vas a llegar a nada. Si vos decís, yo voy a inventar una vacuna, ¿sí? Sin saber nada sobre virus, sobre bacterias, sobre inmunología, no vas a llegar a nada. ¿Por qué es eso? Porque es una forma errónea, es una forma lógicamente errónea. No me acuerdo si es modus ponens, modus tollens, todos los hombres son mortales, Sócrates es mortal, Sí. Por lo tanto la ciencia no sirve para nada, ¿no? Era algo así. Era algo de así, eso, ¿no? era Sí. algo de eso. Dicho eso, me parece que hay que diferenciar un poco. Y acá sigo a un gran maestro, a Marcelino Cereijido. Pirincho Cereijido es un médico argentino, discípulo de Usai, un tipo muy grande, vive hace muchos años en México, biólogo celular, también trabaja en biología celular. Él suele diferenciar la ciencia de la investigación. Ajá. Según Pirincho Cereijido, la investigación es la ciencia profesional, es la que hacemos nosotros tres en nuestro laboratorio. Qué interesante. Es investigar, es seguir un protocolo, seguir un método, buscar un experimento, etc. La ciencia no. La ciencia es una mirada sobre el mundo que no es solo de científicos y científicas, es de cualquiera que tenga ganas de mirar el mundo de esa manera. Entonces ahí me parece que ese para qué sirve la ciencia, y no sé. En cambio, ¿para qué sirve la investigación? Sí, obviamente, para encontrar respuestas a preguntas premeditadas, bien formuladas y así sucesivamente. Por otro lado, también sabemos que la ciencia nos hace mejores personas, no cabe ninguna duda, porque no te comes cualquiera, sos menos prejuicioso, porque vas a querer evidencia, no solamente opiniones, no respondes tanto al principio de autoridad. En ciencia las cosas no son verdad porque las diga el premio Nobel o tu jefa o tu viejo. Las cosas son verdad porque se demuestran de cierta manera. Y eso es muy distinto a otros ámbitos de la vida cotidiana, donde el principio de autoridad es real. Si tu viejo no te dice, che, no cruces que está en rojo y te agarra de la mano fuerte, bueno, vos le tenés que dar bola, porque eso es principio de autoridad. En ciencia no. En ciencia, si tu jefe o tu jefa te dicen no hagas ese experimento porque no funciona y punto, bueno, no sirve, lo tienes que justificar. A los chicos que nos están escuchando, a los chicos chiquitos, les decimos, si el papá les dice, les agarra la mano y le dice, no cruces, díganle, no, la ciencia no funciona con el principio de autoridad. Demostrame Pero con no evidencia. Crucen. Ok, pero no Es un experimento cruzar la calle. Claro, Por favor. no.
Claro, siento que estás usando la palabra ciencia como yo por ahí usaría, no sé, pensamiento crítico o Sí, como posiblemente. suelo pensar en Posiblemente. ciencia como Claro. la estructura. Me parece es útil esa división ciencia e investigación. Está bueno. Es artificial como toda división Sí. semántica, pero está bueno separar la ciencia como pensamiento científico, como una forma de ver el mundo, como una forma de experimentar en tu vida cotidiana de la investigación, que es lo que nosotros hacemos como un trabajo. Es un trabajo maravilloso, como cualquier otro, pero un trabajo. La investigación es un trabajo, pero la ciencia es una manera de ver el mundo. Sí, sí, estoy bastante convencido. Qué lindo, Me qué gusta, lindo. Adhiero. Hermoso. Sí, sí. Y la neurociencia en particular, ya que estamos en un podcast de neurociencia, quizás no te quiero volver a preguntar para qué sirve, No, porque no, ya, no, todo ya está, bien, ya todo bien, abajo. todo bien. Obviamente tiene que ver con charlar de esto, pero Nada, tenés una definición, obviamente. La neurociencia es la ciencia que estudia el sistema nervioso, ¿sí? El cerebro y sus circunstancias, ¿no? Pero es interesante que el prefijo neuro se ha vuelto obligado, ¿no? O sea, sos un nabo si no hablas en neuro, ¿no? Neuro todo, neurofútbol, neurohelado, neurocafé. sí. Hace unos años, cuando yo era joven, para irte de Levante, no sé, te ponías una gorra, una pipa, te iba a salvar la paz y hablabas de psi. Psi, fútbol, psi, café, psi, lo de fuera. Ahora no, ahora te vas a Starbucks y hablas de neuro. ¿no? Neuro, Porque es un fútbol, poco la neuro. posta. ¿Qué quiero decir con esto? Que como toda moda, como toda cuestión relativamente nueva, estamos hablando de décadas, no mucho más que eso de la neurociencia moderna, hay excesos de lenguaje, este neurotodo, ¿no? Y no estoy hablando de neurofútbol, estoy hablando de neuro realmente todo, en algunos casos con más conocimiento de causa que otros. Neuromarketing, neuroeconomía, neuroeducación, neurogym kits con gusto a frutilla, que son todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, la definición es obvio que es la ciencia que busca el estudio del sistema nervioso, todo lo que eso implique. Y acá también algo interesante que confundimos mucho cuando hablamos de neurociencia para el público general, que no sé si es grave, pero confundimos mucho el estudio del comportamiento, que se llama psicología, con el estudio del sistema nervioso, que se llama neurociencia. Entonces, casi todo, yo te diría que no sé, el 70-80% de lo que anda dando vueltas por la divulgación de la neurociencia es psicología. Es estudio del comportamiento, de por qué hacemos lo que hacemos comportamentalmente, ambientalmente, culturalmente, sin meterse para nada en el cerebro. Claro. O sea, no tiene neurociencia. No es grave, pero Claro. está bueno distinguirlo. Porque es difícil meterse a ver el cerebro, especialmente Bueno, sí. ¿no? Cuando, por ejemplo, si estás haciendo, no sé, estas disciplinas neuro muy amplias que estuviste mencionando, neuroeconomía, neuromarketing, meterte a ver el cerebro de repente requiere, bueno, un montón, ¿no? Un montón de Nosotros bien lo técnicas, sabemos. técnicas caras, largas, complicadas, etc. A veces pasa, a veces hay neuroeconomía con imágenes cerebrales. Entonces sí es neuroeconomía. Pero si estás estudiando en realidad toma de decisiones frente a determinados fenómenos, y es un poco más psicoeconomía. Lo que pasa es que no es tan sexy por ahí psicoeconomía, ¿no? No, quizás hoy el neuro es demasiado, Sí, es muy sexy, Ya ¿no? creo que Sí. nos pasamos un poquito. Pero es Con lo cierto neuro. que el neuro, la neurociencia posta, o la combinación neurociencia y psicología también, avanzó tanto en las últimas décadas que posiblemente hoy sabemos mucho más, en las últimas décadas aprendimos mucho más sobre el cerebro que en toda la historia. Wow. Y es muy loco eso. Ponele, antes para determinar si un área del cerebro cumplía una función, ¿qué tenías que hacer? Abrir el cerebro, abrir el cráneo, sacar ese cacho de cerebro y ver si se perdía la función. No, se te perdía el paciente o la rata. Claro. En todo Claro. caso. Hoy podés verlo desde afuera. Y eso es poderosísimo con todos los problemas que tiene. Ese es otro abuso de la divulgación de la neurociencia. Cerebrito de colores. ¿No? Como, mira, es obvio, ¿sí? Yo hice tal experimento y se le prendió, o sea, hice que la gente pensara en un Citroën verde. Uy, se le prendió tal área del cerebro, es el área del Citroën verde. ¿No? Cuando yo no trabajo en eso, pero la gente que trabaja en imágenes son estadísticos. Sí, claro. ¿Sí? Son tipos que hacen unas cuentas infernales. Empiezan por diseñarlo en el experimento, que es lo más difícil de todo. Y la mayoría de los experimentos no están tan bien diseñados, insisto, lo dice la gente que sabe de neuroimágenes. Claro. Y una vez que está bien diseñado, anda a hacer la estadística para llegar a decir, este área tiene que ver con eso. Y encima, nunca puedes llegar a causalidad. Tenés que decir, este área se prende cuando o se apaga cuando, no causa tal cosa. Correlaciona con, Sí. digamos. Perfecto.
Y tengo una consulta, porque bueno, ahora ya nos adentramos en la ciencia, en la neurociencia. Entonces voy a ir con una pregunta un poco más tranquila, que es, para vos, ¿qué es el tiempo? A ver, acá voy a disfrazarme de monje agustino, porque San Agustín es un genio, un capo Me gusta su absoluto. nombre. Debiera ser bibliografía obligatoria en todos lados. Tiene un libro, el pibe, se llama Las Confesiones de San Agustín, que son reflexiones de San Agustín, y tiene varios capítulos sobre el tiempo y sobre la memoria. Y uno de los capítulos sobre el tiempo dice lo más coherente que yo haya escuchado como definición del tiempo. ¿Qué es el tiempo? Bueno, si no me lo preguntan, es muy obvio, si todo el mundo sabe qué es el tiempo, pero si me lo preguntan, no tengo idea, ¿no? Es ese concepto tan inasible, si bien en la vida cotidiana está tan presente. Por supuesto que hay definiciones para la física, hay definiciones para la metronomía, ¿sí? para saber cuánto es un instante, cuánto mide un segundo, cuánto mide un minuto, una hora o lo que fuera. Pero definirlo en forma cotidiana es difícil. Si vamos hacia al neurotiempo, porque tiene que haber neuro, por supuesto. Ahora es mucho más Ahora sexy. sí. Ahora es mucho sí. más sexy. Resulta que para el cerebro, la sensación subjetiva de que pasa tiempo ocurre solamente cuando ocurren cosas, ¿no? Si pasan cosas, el tiempo pasa, y cuantas más cosas pasen, el tiempo pasa más rápido. Con lo cual, si vos estás en un lugar oscuro, sin ruido, una cámara anecoica, y no pasa nada, ¿No pasa tiempo? no pasa tiempo, el tiempo se estira mucho. Y de hecho, si está hecho ese experimento, vos después metés a una persona en una cámara anecoica, oscura, sin ruido, sin gente, sin nada, y los tenés 2 minutos, qué sé yo. Lo sacás a la persona y decís, che, ¿cuánto estuviste adentro? No, un montón. Sí, 7, 8 minutos, 10 minutos. O sea, realmente pasa. Y eso tiene una contracara. Si el tiempo subjetivo va más rápido, cuantas más cosas pasen ahí afuera, o sea, cuanta más información estemos manejando, el tiempo subjetivo en la época actual va mucho más rápido que antes, porque estamos manejando mucha más información. Estamos siendo bombardeados permanentemente con información. ¿Y qué dice el cerebro? Che, esto está pasando a los pedos. Pasó mucho más rápido el tiempo de lo que pensaba. Por eso nos parece que falta el tiempo. O sea que si queremos vivir más tiempo, o percibir que vivimos más tiempo, tenemos que hacer menos cosas. Claro. Totalmente. O ser Procesar menos menos bombardeado por información. Sí. Totalmente. Claro. Relajarnos quizás, ¿no? Sí. Como tomarse un tecito, no hacer nada un rato, de repente Totalmente. hace que sientas que vivís más. Sí, sí, O sí, sea que el posiblemente. tiempo es como una percepción, o sea, depende de lo que lo percibe cada uno, es como lo siente, digamos. Ahí te estás metiendo un poco en terrenos físicos que yo desconozco. Los físicos están muy chiflados con el tiempo. Vos lees revistas de divulgación, yo no sé más que eso, y dicen, bueno, la discusión es si el tiempo existe o no. Claro. Y con cosas que se nos escapan, dimensiones, las 11 dimensiones de la teoría de cuerdas, esas Claro. cosas locas que hacen los físicos. Hay una diferencia entre el tiempo y la percepción del tiempo. Exactamente. Digamos. A mí lo que me fascinó, estando en la carrera, en biología, en la Facultad de Ciencias, en la UBA, al principio no me iba bien, yo no entendía nada, yo no era un niño naturalista, que andaba persiguiendo mariposas o levantando rocas a ver si había bichos abajo, esas cosas. Entonces no entendía mucho. Y efectivamente, cuando apareció la materia fisiología, otras materias más funcionales, apareció el cerebro en escena primero, y después apareció el tiempo. Cuando entendí que había tiempo del lado de adentro, o sea que hay pedacitos de cerebro que miden el tiempo y le dicen al cuerpo qué hora es. Dije, wow, eso está buenísimo. Tremendo. Porque el concepto del tiempo nos fascina a todos. Esa cosa Sí. que te da tortícolis, ¿no? Desde chico, Sí, de sí, pensarlo. El concepto del tiempo en literatura o el concepto del tiempo mirando. Cuando te dicen por primera vez, ¿ves esa estrella que estás mirando ahí? No existe. Se murió hace muchísimo tiempo. ¿Qué? ¿Te vuelve loco eso? Te quedas unos minutos pensando Sí, en eso. muy y además, loco eso. además Te eso cuesta. radica en muchas preguntas distintas al mismo tiempo. Sí, sí. ¿Las estrellas se mueren? ¿Cómo puede ser que ya se murió pero todavía la veo? Sí. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué me estás diciendo esto? Estamos acá charlando, tomándonos un mate. Demasiada información. Ese concepto de tiempo que hay escritores, poetas que lo manejan de una manera extraordinaria, bueno, el cine, la fotografía como una forma de capturar el tiempo, ¿no? La fotografía es una trampa de tiempo de alguna manera, Wow. a todos nos fascina mucho. Y cuando yo vi que también había un tiempo biológico, dije, bueno, por acá puede ir la cosa. Entonces, ahí podés definir un poco más qué es el tiempo biológico, ¿no? Que no es el tiempo absoluto, el tiempo está ahí afuera, es el tiempo que está dentro, que tiene mucho que ver con el de afuera. Y eso es la percepción entre dos estímulos, entre dos instantes,
Y eso ves que ocurre en todo el reino animal. Empiezan a aparecer generalidades, que es como avanza la ciencia. La ciencia lo que trata es buscar patrones, ¿no? Buscar cosas que todas sean iguales y decir, funcionan de esta manera, y por ahí una que se va del patrón. ¿Qué pasa? Ahí pones la lupa y pones el microscopio y ves qué es lo que sucede. Entonces, el tiempo biológico es efectivamente esa cualidad de los organismos de poder sensar, percibir instantes, paso del tiempo, duraciones relativas y así sucesivamente. Genial. Y bueno, o sea, creo que todos sabemos de esto que se suele decir de cuando la pasás bien, el tiempo pasa más rápido, de cuando la pasás mal, el tiempo pasa más lento. Y eso es fácil, digo, vos le podés preguntar a alguien cómo percibe el tiempo en ese momento. ¿Qué pasa cuando trabajas por ahí con animales que no tienen la capacidad de contestarte qué es lo que están percibiendo? Sí, ¿Cómo se trabaja con contestan eso? poco los guachos, es cierto. No, intenta. Vale para cualquier modelo animal que tenga que ver con algo subjetivo esto, ¿no? Ujú. ¿Cómo sabes que un ratón está deprimido? Claro. Que está ansioso, ¿no? Porque no te lo va a decir claramente. Por ahí una mascota con cierto grado de empatía vos podés recibir ciertas señales de alegría, de tristeza o lo que fuera. Pero un ratón, vos lo mirás un rato y es raro, ¿no? Entonces tenés que desarrollar pruebas que, de nuevo, correlacionen con lo que en humanos entendemos como pasarla bien, pasarla mal, estado de ánimo, ansiedad y así sucesivamente. Y después hacer un montón de cosas. Nunca vas a llegar a la prueba absoluta, ponele. Yo quiero determinar que mi ratón está deprimido, ¿no? O que corresponde a lo que en humanos llamamos depresión. Entonces, bueno, le hago cosas, que no tiene ganas de comer algo rico. Y está raro, ¿no? Vos le pones un chocolate y una zanahoria, y va la zanahoria, este bicho está raro. O a un ratón macho le pones una hembra receptiva y no intenta copular. Este bicho está raro. Claro, O haces un montón de cosas, o anda menos por la jaula, o lo que fuera. Y resulta que le administras un fármaco que sabés que en humanos altera el estado de ánimo y particularmente revierte algunos síntomas de la depresión, y esos comportamientos en tu ratón también desaparecen. Entonces decís, che, este ratón parece estar deprimido o parece tener algo parecido a lo que en humanos llamamos depresión, ¿no? Entonces, cuando queremos hacer un modelo de esta pregunta tan básica de ¿es cierto esto de que las emociones modulan el tiempo? Que es un modelo humano, porque eso vos lo sabés porque te pasa a vos. Claro. Y Sí, efectivamente es así, ¿no? La estás pasando bomba y no te diste cuenta y pasó 1 hora, pasaron 2 horas. Sí. En cambio, estás de mal humor o estás en la sala de espera del dentista y el tiempo no pasa más. De hecho, hicimos un experimento que nunca lo terminamos, que dijimos, a ver, ¿cómo podemos demostrar esto? ¿Cómo hacemos para modelizar alguna emoción en humano fuerte y poder controlarla? ¿Qué hacemos? ¿Hacemos un modelo del miedo, de la tristeza, de la bronca? No, vamos al fútbol, vamos a emociones de verdad. Entonces la hipótesis es el tiempo en la cancha de fútbol depende del resultado del partido. No, increíble. Hermoso. Entonces, ¿cómo es el experimento? Vas en el primer tiempo del partido y agarrás hinchas que parezcan más o menos razonables, ¿no? Y les pediste, no mires tu reloj, ¿me estimás 15 segundos o 30 segundos? Cuando yo te diga, cuando vos le decís, prendes un cronómetro, la persona piensa, ya está. Apretás el cronómetro y anotás. Estimó 30 segundos en lo que en realidad eran 28 o 34 Claro. o lo que Ok. fuera. Y ahora volvés, cuando faltan 5 minutos para que termine el partido, identificando los mismos hinchas que esperás que estén más o menos tranquilos, y le decís, ¿podés estimar de nuevo esos 30 segundos? Nuestra hipótesis es, si tu equipo va ganando 1-0 y faltan 5 minutos para terminar el partido, ¿qué pasa? El tiempo se estira. Se estira. Vos querés que termine ya, que no te empaten, entonces el tiempo se hace chicle. Por el contrario, si tu equipo va perdiendo 1-0, el tiempo se acorta subjetivamente, porque vos necesitas más tiempo para empatar y no llegás. Entonces el tiempo pasa mucho más rápido. Por supuesto, esto está subordinado a el campeonato, el rival, si Claro. es local, si es visitante, un La montón de cosas. importancia. Pero los resultados primarios nos dan que es así. Wow. Que el tiempo subjetivo Tremendo. en la cancha de fútbol depende del resultado del partido. Entonces, hay un montón de pruebas de esto. Incluso yo te puedo poner fotos de prototipos de emociones. Una cara que claramente está con bronca, claramente está triste, claramente está feliz, lo que fuera, y tu estimación subjetiva del tiempo mirando esa cara va a ser distinta.
¿sí? Entonces, todo indica que hay algo cierto en esto de las emociones y la subjetividad. ¿Cómo lo haces con los animales? Bueno, vos podés promover un ambiente muy enriquecido para un animal, ¿sí? Uno piensa en un ratón de laboratorio y piensa en una jaula bastante aburrida, ¿no? Por el contrario, vos le puedes poner un montón de juguetes al ratón. Juguetes que pueden ser cosas para que suba, para que baje, una rueda, un ratoncito de peluche para que se lleve de un lado a otro. No sé si va a estar feliz el ratón, pero claramente va a estar entretenido. Claro. Y va a buscar esos elementos. O sea, vos podés demostrar que el bicho, frente a una jaula sin nada, a una jaula enriquecida, o sea, con juguetes, va a buscar la de juguetes. Algo le gustó de eso, ¿no? O bien dándole una dieta que claramente es muy rica, muy palatable para ese ratón, lo pone de buen humor. Sí, lo pone bueno, che, me dan este pellet de porquería todo el día, es horrible, y ahora me estás poniendo un pellet de chocolate. De hecho, se usan pellets de chocolate para esto. Y bueno, sí, se pone feliz. Entonces, ahí podés ver cuándo pasa el tiempo. Y eso te lleva a otra pregunta. Yo te puedo preguntar a vos cuándo pasan 30 segundos, pero no le puedo preguntar a un ratón. Claro. Che, ¿Cómo le ratón, preguntas? ¿qué haces? Claro, ¿Cómo le preguntas? Y hay experimentos muy simples para hacerlo, que realmente funcionan muy bien. Por ejemplo, vos entrenás a un ratón para que tanto tiempo después de un estímulo apriete una palanca, y si lo aprieta en ese momento, le viene un cachito de comida. Claro. Si lo aprieta en otro momento, no. Entonces, se prende una luz o suena un timbre. 20 segundos después de que suene el timbre, si el ratón aprieta la palanca, recibe comida. Si lo aprieta antes o después, no recibe comida. Al principio, ¿qué pasa? El ratón escucha el estímulo, no entiende nada, y de pronto encuentra la palanca y empieza a apretar. Ta, 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 y resulta a los 20 segundos le viene comida y dice, che, esto está buenísimo, sigue apretando, pa, 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 pa. Con el tiempo se da cuenta de que no tiene que gastar energía. Claro. No tiene que empezar a apretar la palanca al toque. Y resulta que le da un pico de apretadas de palanca exactamente en el momento en el cual viene la recompensa. Y la verdad es que son mucho mejores que nosotros para Qué estimar esos inteligente, 20 ¿eh? segundos. Sí, sí. Qué inteligente. No sé si es inteligencia, pero realmente funciona el modelo. Funciona perfectamente bien y eso te da una herramienta para después hacer cosas. Ese ratón, ¿qué pasa si viene en un ambiente enriquecido o no enriquecido? ¿Qué pasa si le modificás ciertas cosas en el cerebro? ¿Qué pasa si está solo o está con otros ratones o otras ratonas? Un montón de preguntas con ese experimento que sabes que funciona muy bien. Excelente. Ahora, me surge la pregunta, me vas a matar por esta pregunta, pero vos hace un ratito decíamos que medio que sabemos por experiencia propia que nuestra percepción del tiempo depende de nuestras emociones. Ahora, vos lo que estás contando, por ejemplo, con esto del fútbol, es cómo podemos hacer para probar eso científicamente de alguna manera, ¿no? Sí. O sea, cómo podemos hacer para formalizar esa sensación interna que tenemos, que entre comillas sabemos que es así, pero lo queremos, digamos, de alguna manera formalizar. Y mi pregunta un poco es, ¿por qué queremos formalizarlo científicamente? Si tenemos la sensación, ya medio que sabemos que es así, ¿por qué está bueno? Y no, estoy tratando de evitar la pregunta de para qué sirve, No, porque está- ya me la tiraste abajo. Está muy bien pero, la pregunta. pero, Me parece ¿por qué? porque la ciencia es ponerle números al sentido común. Ajá, La ciencia es cuantificar. bien. Porque si vos no cuantificás, no puedes comparar. No puedes decir, esto sucede así en mujeres, o así en hombres, o en chicos, o en grandes, o así en Sudáfrica, y así en Singapur, y así en Buenos Aires. Porque lo subjetivo puede ser muy enriquecedor. Vos podés contarlo, ¿sí? Hacer un análisis del discurso, hacer literatura con eso, pero no son números. Y la ciencia tiene que cuantificar. ¿Sí? Una ciencia puramente descriptiva, si bien la descripción es necesaria, el naturalismo sin descripción no existe. Darwin sin descripción no hubiera sido Darwin, Claro, obviamente. Pero tiene un límite. ¿Sí? En algún momento tenés que empezar a ponerle números. Pues si no pones números no puedes generalizar, no puedes comparar, no puedes llegar a conclusiones cuantitativas, que es una parte importante de la ciencia. ¿No existe la ciencia sin números? Sí. Estoy sí. siendo malo con mi pregunta, ya sé, No, pero... existe. Es lo que se denomina investigación cualitativa. Nosotros venimos formateados de otra manera. Cuando digo nosotros, es la gente que viene de las ciencias naturales. Sí. Ciencias exactas, no, sobre todo las naturales, la física, la química, la biología. En la cual lo cualitativo le tenemos un poco de cosa, ¿no? Le vemos un poco de cosa porque lo suponemos mucho más subjetivo que medir algo. Y las dos cosas son un poco erróneas por ahí.
a esta altura del partido. Se puede hacer ciencia cualitativa de una manera rigurosa y no tan subjetiva. Nosotros no sabemos hacerla, pero supongo que un buen antropólogo que hace entrevistas en profundidad y describe una población, ¿sí? Una buena socióloga que estudia un ambiente urbano sin poner números, observa y cuenta. Cuenta, quiere decir narra, ¿sí? O hace una entrevista a la gente o hace un focus group. Bueno, puede ser que no sea tan subjetivo como nosotros con nuestro prejuicio estamos suponiendo. Claro. Y del otro lado, el poner números también tiene mucho de subjetivo. Eso te iba a Obvio. decir. Eso te iba a decir. Sí. Después, ¿qué números elegiste poner y cuáles no? ¿Cómo decidiste contar ese totalmente. resultado? Y no es fraude eso, no es mentir. No. Sí, fraude es mentir, es inventar datos, ¿sí? Pero vos haces una investigación larguísima, tu tesis o todo para un paper importante. La historia que contás no es la historia de cómo hiciste eso. Vos lo contás porque querés hacer literatura, querés convencer a la gente de que tu historia está buenísima. Entonces, elegís qué meter adentro y qué no. Sí. ¿Sí? No es mentir, es elegir algo para tu historia. Obviamente, si dejás afuera lo que contradice tu historia, estás mintiendo. Pero vos dejás afuera algo, pues es suplementario, no va tan al hueso. Elegís el orden en el cual lo contás, ¿sí? Elegís qué comparás con qué, ¿sí? Elegís si mostrás las cosas en una figura o en una tabla, elegís un montón de cosas, así que lo cuantitativo también es recontra subjetivo, ¿no? Sí. Hay una máxima que aprendemos a la fuerza, si vos querés mostrar un dato, mostralo en una hermosa figura, si vos querés esconderlo y que nadie lo vea, meter una tabla grandota. Me hace acordar a la frase esta que dice que parecería que las imágenes, las fotografías son objetivas, pero en realidad no son objetivas porque vos decidís a dónde apuntaste la cámara. Sí, ¿no? hay un ojo y atrás de es el ojo detrás de la Totalmente. investigación le da la subjetividad, aunque sea cuantitativa. Nunca nos escapamos con la ciencia de que queremos interrogar al mundo y la única herramienta que tenemos para interrogar al mundo son nuestros sentidos. Son el tacto, el gusto, los ojos, etc. Lo que pasa es que no alcanzan. Hay fenómenos que se escapan. Entonces, ¿qué hacemos? Inventamos prótesis de sentidos. Inventamos algo que nos permite ver más lejos o ver más pequeño, o algo nos permite escuchar ultrasonidos, o algo nos permite tocar cosas que nuestro tacto no puede discriminar, pero en el fondo estás trabajando sobre los 5 sentidos, los 5 o los que haya. O los que haya. Qué lindo el concepto de prótesis de sentido. Me encanta. Me lo voy a quedar. Te pregunto, Diego, medio hablando como en este mismo contexto, uno siempre que habla de la ciencia muchas veces se toma la ciencia como del lado solemne, del lado elitista. ¿Se puede entonces hacer ciencia desde el lado del disfrute propio? Porque a mí me gusta, ¿se puede hacer reír con la ciencia, por ejemplo? ¿O siempre tenemos esta idea de que la ciencia es, como hablamos recién, para algo, tiene que ser útil y no sé, enfocado en algo completamente importante, entre comillas, ¿no? Son muchas cosas, ¿sí? Una cosa es la utilidad, otra cosa es la solemnidad, etc. A las pruebas me remito, ¿sí? Entre sus laboratorios, ¿sí? Los laboratorios donde ustedes trabajan, no son lugares solemnes. Son lugares donde hay música, donde se cuentan chistes, donde se festeja todo, absolutamente todo. El mínimo resultado lo festejás y si es un paper descorchás. Doy fe. ¿No? Los congresos son lugares divertidos, ¿sí? Hay tensiones, por supuesto que las hay, ¿sí? Pero la ciencia no es solemne de ninguna manera. La ciencia es seria, en el sentido de se busca, no ser trucho. Claro. Pero no es solemne, todo lo contrario. Y la hacen personas que tienen humor, que se divierten haciendo, que lo disfrutan mucho. Hay momentos que no disfrutas nada, está clarísimo. Pero si no hubiera un estímulo de disfrute, y la gente no se dedicaría a esto. Disfrute por muchos motivos. Hay un disfrute de ego, claramente. ¿Sí? Cuando vos, ese momentito en el cual vos le robás un secreto a la naturaleza que no le importa a nadie. Te importa solamente a vos, con suerte a tu jefa o algún colega y algún competidor que está en Sichuan, lo que fuera. Pero ese momentito es un momento de un placer inenarrable. Y ese momentito puede ser estar mirando en el microscopio y ver algo que sabés que no vio nadie, que es una porquería chiquita. O analizar un dato y graficarlo de cierta manera y dices, entonces era así. Ese momento es un disfrute enorme. No conozco los experimentos, pero sospecho que en estos experimentos de análisis de imágenes cerebrales, etc., debe activar áreas de recompensa.
ese Sí. momento eureka, eureka, porque si quieres eureka, ¿no? Sí, Ni te No siquiera descubriste es- algo Claro, no, increíble. pero descubriste un cachito y eso Sí. es maravilloso. Sí. Y con respecto al humor, es necesario, la risa es necesaria, ¿sí? Porque si no, no sería un lugar adecuado, nadie laburaría en ciencia si no fuera así. De hecho, la imagen que tenemos de ciencia arquetípica, de científico, y lo digo con O porque la imagen arquetípica es de hombre, en general, de hecho hay un experimento que se hace más de 50 años en jardines de infantes, donde se les pide a los chicos que dibujen a alguien que haga ciencia. Ujú. Y mayoritariamente dibujan un hombre con guardapolvo, con anteojos, medio roñoso, que abre la boca y dice, dominaremos el mundo, esto. Hace muy poquito empezaron a aparecer mujeres, hace muy poco en estos experimentos. Ese es el arquetipo un poco. Y también el arquetipo es alguien que es solemne. ¿Sí? El arquetipo hollywoodense, el arquetipo de las series, pero ha cambiado, obviamente científico y la científica, y ha cambiado el arquetipo. Aparecen mujeres en las películas. O bien al final de la peli el científico se queda con la chica. Mentira, obviamente el mundo sabe, todos sabemos que no funciona de esa manera. O la científica se queda con el chico. No funciona, no funciona así. Pero ha cambiado muchísimo el arquetipo y eso es fundamental para que los pibes y las pibas sientan que la ciencia puede estar mucho más cerca de un futuro para ellos y para ellas. Totalmente. ¿Qué es lo que no te gusta de la ciencia? Porque siento que se deja entrever en la conversación lo lindo de la ciencia y la pasión que creo que compartimos los tres acá Sí, por por la ciencia, por la investigación, por lo lindo que es encontrar respuestas a preguntas y descubrir esos pedacitos de naturaleza. Ujú. Pero por supuesto la ciencia no es perfecta y la investigación No. tampoco. Y quizás me preguntaba eso, además de toda la pasión y de todo el placer que nos genera, ¿tenés algunas cosas que digas, esto me gustaría que cambie, esto no está tan bueno? Sí, por supuesto, sí, muchísimo. La ciencia es un proceso muy largo y muy frustrante. La mayoría de las cosas que vos hacés no dan, o sea, dan lo que dan, no es que den mal, pero no dan de acuerdo a lo esperable o lo esperado. Tenés que repetir chiquicientas veces, de las cuales chiquicientas veces menos otras chiquicientas te da distinto, ¿sí? O sea, y entonces, ¿de qué repetición estamos hablando? Hay todo un proceso muy frustrante para llegar a un resultado, por más pedorro, chiquitito que sea. Eso es aburrido, eso claramente es aburrido y hay que sobrellevarlo porque es parte del asunto. Por supuesto, la ciencia tiene también un costado burocrático y administrativo que es odioso, ¿sí? Es odioso tener que andar llenando papeles todo el tiempo y lo de fuera. También hay una cosa desigual, ¿sí? En cuanto a de dónde partís para llegar a hacer ciencia, en cuanto a qué medios tenés, qué posibilidad, qué acceso a ciertas técnicas o metodologías tenés, cuánta mano de obra tenés o lo que fuera, y eso da un poco de frustración, ¿sí? Porque está claro que hacer ciencia desde la periferia es mucho más difícil que hacerla desde un primer mundo. Y eso, por eso es tan importante que a lo largo de la carrera científica una persona se vaya. Me parece fundamental que te vayas. Y eso no es fuga de cerebros. Eso es parte de tu aprendizaje. Porque en algún momento vos tenés que estar limitado solamente por tus ideas. En otros ámbitos estás limitado por tus ideas y por los recursos. Proba esos 2 años, 4 años, lo que fuera, de estar limitado por tus ideas. O sea, quiero hacer tal cosa, ok, hacela. No lates con alambre, hacela bien. ¿Sí? Porque te pone a prueba. Te pone a prueba, yo te diría, te pone a prueba tanto o más que en un ámbito donde estás limitado tanto por ideas como por recursos. ¿Por qué lo decís? Y porque, a ver, ¿puedo hacer lo que quiero? ¿De verdad? ¿Puedo proponer lo que quiero y lo puedo hacer? Epa, eso es un abismo. Eso da un vértigo de aquellos. Demasiada libertad. De además. aquellos, ¿sí? Entonces, nada, a veces es muy difícil esto. Y es importantísimo ese aprendizaje. Te puede ir bien, te puede ir mal, después verás un poco cómo sale. Hay muchas cosas realmente. El factor humano es uno de los menos frustrantes. A lo largo del camino, creo que nos vamos convenciendo de que la gente en ciencia tiende a ser buena gente. Hay excepciones, hay gente donde te llevas mal, gente donde te peleas. Y a veces es importante. Pelearte con tu jefe debe ser algo freudianamente imprescindible para seguir trabajando en ciencia. Después reconciliate, después de unos cuantos años, ¿no? Pero en algún momento peleate, sí, ¿cómo no te vas a pelear? Pero me parece que ese no es un factor en contra. Creo que el factor humano
sobre todo en nuestro país, que el que más conocemos, es realmente muy interesante y muy entusiasta. Me gusta este consejo de no limitarse las ideas, eso está bueno. Si vos le tuvieras que decir, bueno, por ahí es un poco lo que venías diciendo, pero si a una persona que justo está terminando la carrera quiere empezar un doctorado, ¿qué le dirías? ¿Qué consejo le darías? ¿O qué le dirías que tiene que esperar de una carrera científica? Esta idea está buena, la de no limitarse en sus Sí, a ver, ideas. el mundo te va a limitar, con lo cual no lo hagas vos. ¿No? Claro. No empieces por ahí. Terminaste una carrera, querés hacer investigación, hay una forma canónica de hacer investigación, que es seguir un doctorado, y después lo llama un postdoctorado, y después ves si abrís tu laboratorio, si te quedás en un laboratorio, lo que fuera. Y es un momento difícil la elección de qué patrones seguir. La verdad es que nosotros tenemos escuelas de ciencia, incluyendo la Escuela de Neurociencia en Argentina, y son extraordinarias. Los premios Nobel dejaron, la verdad, un camino muy fuerte acá de bioquímica, en el caso de Eluard, de fisiología en el caso de Usai, de inmunología en el caso de Milstein, que realmente se siente esa escuela, vos la sentís, aunque esté como fantasma. Neuro también. Eso es una escuela de neuro muy fuerte, ¿no? La escuela, posiblemente la persona señera es de Robertis, ¿no? Algún discípulo de Usai también se dedicó a la neurociencia, y es una escuela fuerte, internacionalmente muy fuerte, y quedan muy buenos estertores, muy buenos ecos de esa escuela. Con lo cual, si vos querés dedicarte a investigación en neurociencia, yo no empezaría descartando Argentina, todo lo contrario. Si vos encontrás un buen lugar, un buen laboratorio para empezar a moverte en un laboratorio en Argentina, bienvenido sea. Si vos tenés ganas de irte, andá, todo lo fuera. Pero la verdad que hacer el doctorado acá no está nada mal si encontrás el lugar adecuado. El adecuado en cuanto a ideas y a recursos, por supuesto. Pero después el postdoc sí, andate. Andate. Perfecto. Andate. En algún momento andate. No es que la gente que se queda acá no sea buena, todo lo contrario. Hay gente extraordinaria que por ahí no ha hecho pasantías o estadías largas afuera. Pero la verdad que es tan enriquecedor que no te lo puedes perder. No te lo puedes perder. Y ahí tenés muchas cosas. Vienen muchos estudiantes a preguntarme, che, ¿y qué hago? ¿Dónde me meto? ¿Dónde hago la tesis de licenciatura? ¿Dónde el doctorado? Lo de fuera. Y la verdad que la entrevista es un arte. La entrevista con tu eventual futuro lugar de trabajo hay que saberla bien, de los dos lados. Al cabo del tiempo, uno empieza a pifiarlo un poquito menos, ¿sí? Del lado del jefe o de la jefa, también es difícil poder identificar a alguien con quien te vas a casar no menos de 4 años. Claro. ¿No? ¿Y qué? ¿Lo vas a saber por una charla de 10 minutos? Es muy difícil. En mi caso, un predictor que veo que ha funcionado, mucho más allá del promedio, mucho más allá de cuestiones obvias, es el interés genuino que demuestre en el lugar al cual está yendo. O sea, si viene alguien a entrevistarse y te dice, sí, leí este paper, no entendí una goma, pero está buenísimo, y contame, ¿y esta figura cómo es? O vi tal cosa, o vi tal video, lo fuera, bueno, para acá hay un interés genuino. Si por el contrario, en la entrevista vos tenés que contar desde el principio, bueno, este laboratorio se llama tanto, trabajamos en esto, algo anda mal. Claro. Y del otro lado hay mucho también que entender, ¿sí? Obviamente el tema es importante, no es lo fundamental. Contrariamente a lo que vos podés pensar de joven, no, yo quiero dedicarme a encontrar la cura del cáncer, ¿sí? O de tal cáncer. Bueno, por ahí no pasa nada si tu tesis la haces en otra cosa. No, ya llegarás a la cura del cáncer. Es importante, no es la pregunta más importante que tenés que hacer el tema de investigación cuando empezás a esta carrera científica. Me parece el factor humano es tanto o mucho más importante, tal vez. Sí, claro. Eso no lo vas a aprender con la entrevista con la jefa o el jefe. ¿Sí? Tenés que esperar que se vaya el jefe y la jefe. Nos vamos temprano, así que es fácil eso. y hablar con los que laburan, ¿sí? Hablar con los y las estudiantes y que te cuenten, ¿sí? Che, ¿qué onda? Cuando le das algo para leer, lo lee, te lo devuelve, te trata bien, le contás un resultado y ¿qué onda? ¿Está disponible? Pueden discutir ideas, salen cosas distintas, hacen seminarios, pueden discutir, se puede criticar. ¿Sí? Si hacen seminarios y vos levantás la mano para decir, che, pero ese experimento algo está mal, pues esto, ¿qué pasa? ¿Te fulminan con la mirada o todos dicen, sí, tenés razón? Ese es el tipo de cosas que tenés que preguntar cuando vas a una entrevista.
Después sí, obviamente, si tenés plata, digamos, ¿qué pretendes de mí? ¿Qué pretende usted de mí? ¿Qué pretendes de mí? En ese universo es tu laboratorio, ¿qué pedacito me toca? Sí, un pedacito es tuyo. Colaborarás con todo el mundo, pero un pedacito es tuyo. Ese tipo de cosas tenés que saberlas. Claro. O sea que es importante, volviendo a algo que ya habías dicho, que es el disfrute, ¿no? Es importante el Claro que disfrute, sobre todo en Clave. etapas del doctorado, por ejemplo. Sí, y no lo vas a saber eso en la entrevista con Claro. el director o la directora del laboratorio. Totalmente. Sí, o sea, vas a intuirlo, pero viene por otro lado el disfrute. Che, qué buenos consejos. Agus, vamos sacando un pasaje para... Bueno, sí. para- Yo lo tenía pensado, ahora ya Ahora lo voy afirmando. Nos convencieron. ¿En qué etapa están? Doctorado. Sí, Más o menos. tercer Por año. los tercer año. Tercer, Sí. cuarto año, sí. Diego, te iba a hacer una pregunta, pero te la voy a hacer un poco distinto. Porque te iba a preguntar, te iba a decir, vos además de hacer ciencia, haces divulgación. Pero me parece que esa distinción quizás no es tan clara, dado que la ciencia no es la investigación. Quizás la divulgación es parte de hacer ciencia, si hacer ciencia tiene que ver con pensar de una determinada Sí. manera. Pero entonces te voy a decir, dentro de la ciencia haces divulgación. Y mi pregunta era, ¿qué te llevó a hacer divulgación? ¿Por qué pensás que es importante? ¿O por qué te gusta? Porque también una respuesta válida es, no es importante, pero me encanta, ¿no? Pero, si es que pensás que es importante, ¿por qué? ¿Qué es lo que te condujo a decir, la divulgación es un buen uso de mi tiempo? Esta distinción divulgación-ciencia es interesante. Hay un tipo muy polémico, muy cascarrabias, que se llamaba Leonardo Moledo, fue el que creó el suplemento de ciencia de un diario de Página 12. Tipo difícil, yo trabajé muchos años con él, pero muy capo, muy genio. Una de sus frases favoritas era, citando un poco el arte de la guerra, esta frase no es de Clausewitz, me parece, que es la guerra es la continuación de la política por todos medios, o al revés, la política es la continuación de la guerra por todos medios. Leonardo solía decir, la divulgación científica es la continuación de la ciencia por otros medios. Excelente. Como que no son dos dominios, sino Claro. que hay una frontera muy difusa entre eso. En mi caso es muy atípico, ¿sí? Yo vengo de la comunicación mucho antes que desde la ciencia. Yo empecé a trabajar en periodismo, o sea, a contar noticias, no historias, a los 15 años, contestando un aviso en un diario que buscaban cronistas deportivos, y yo de chanta fui, y ellos aún más de chanta me tomaron, una cosa increíble, y empecé a cubrir cricket. Cricket es una cosa muy rara, es una porquería, dura 3 días. Paran para tomar el té, es una cosa bastante extraña. Es en el general el conurbano bonaerense, así que conocía el mundo, aparte me tomaba el tren hasta cualquier lado. Pero después volví a la redacción. Un pibe de 15 años, 16 años, y volví a la redacción. Yo no sabía, era un diario en inglés, un diario Buenos Aires Herald. Hay unos periodistas tremendos, yo no tenía idea quiénes eran. Pero estar ahí, volver a la redacción, escribir la nota en máquina de escribir, porque cuando yo era chico no había computadoras, ¿sí? O recibir cables por el telex, era fascinante realmente. Eso que empezó deportivo por casualidad se fue transformando en periodismo cultural, lo que en ese momento se llamaban revistas culturales o revistas subterráneas, que porque iban por otro camino, por otro nivel que las revistas comerciales. Mucho de música, pues yo venía trabajando mucho en áreas más humanísticas o artísticas, hago música, teatro, literatura, y de pronto la ciencia. De pronto me metí en una carrera científica, como les decía, sin entender muy bien por qué, pero en algún momento pudieron confluir esos dos caminos, esos dos intereses, el de la ciencia y el de contar, ¿no? Primero haciendo periodismo, haciendo lo que se llama periodismo científico, contando las noticias de la ciencia. Y es fundamental hacerlo, es muy importante, y hay periodistas científicos profesionales que son extraordinarios en Argentina realmente, con poco laburo, si no tienen un lugar tan amplio en los medios, pero realmente hay gente muy buena haciendo esto. Pero sentía que tampoco era lo que me llenaba. Yo no quería contar noticias de la ciencia, esas noticias que indefectiblemente comienzan diciendo un grupo de científicos, ¿no? Un grupo de científicos de la Universidad de
y algo con CH, Massachusetts, Chicago, Saskatchewan, Chilmes, ¿no? Nada, está buenísimo hacerlo y lo hice mucho tiempo, pero no me llenaba tanto eso. Yo quería contar historias y las historias no entran en una nota en el diario o en una columnita en la radio o lo que fuera, entran en otro lugar, necesitas otro tiempo y espacio. Es lo que se llama divulgación, popularización, hay muchas formas de llamarlo, comunicación pública o lo que fuera. Y en ese momento, esa conjunción entre contar historias de la ciencia y hacer ciencia fue lo que más me llenó, porque a ese contar historias le podía poner todos mis otros intereses, podía ponerle música, literatura, teatro, lo de fuera, o tele, lo de fuera, y juntarlo y al mismo tiempo hacer ciencia, llegando a una paradoja de que posiblemente yo le dedique más o menos el mismo tiempo a ambas cosas, a la investigación, o sea, a la ciencia profesional y a contarla, ¿no? Me sentiría rengo en este momento si hiciera ciencia sin contarla o si la contara sin hacerla. Es cierto, a veces una le saca mucho tiempo a la otra. En general, la divulgación le saca mucho tiempo a la ciencia, que requiere una dedicación que a veces no le doy, y soy consciente, no le doy toda la dedicación, pero ahí también entra el disfrute, ¿sí? Claro. Disfruto tanto el contar la ciencia, tanto como contarla, que bueno, trato de que coexistan. A veces se pelean, a veces esa distinción de tiempos no es tan sencilla. ¿Y por qué hacerla? Bueno, hay múltiples motivos, ¿sí? Uno, que es el canónico, del cual no estoy tan convencido, pero hay que decirlo, es porque eso fomenta vocaciones científicas, ¿no? Contar la ciencia hace que un pibe o una piba diga, eso me gustó. No sé si están así. ¿Por qué no? Tienen que conjugarse muchas cosas para que vos sigas una carrera científica. No sé si por haber visto Cosmos muchos más pibes se volvieron cosmólogos o astrónomos, o por haber visto a Jacques Cousteau en mi época, claro, muchos más pibes se volvieron biólogos marinos o biólogas marinas. Tal vez sí, no lo sé. O ponele ejemplos extraordinarios que tenemos en Argentina, Tecnópolis, ¿sí? Que ya cumplió 10 años. Sí. ¿Será que estos millones de pibes y pibas de todo el país que fueron a Tecnópolis hicieron que una proporción mayor fuera carreras científicas? Y los números no lo dicen, ¿no? Los números no dicen que hay una demanda tremenda de carreras científicas. Error nuestro, error de nosotros por no contarlo bien, por otro lado, y no contar que hay carreras científicas con ocupación plena. Un pibe cuando elige su carrera no sabe que si estudia geología, si estudia ciencia de la atmósfera, si estudia ciertas ingenierías, tiene laburo asegurado y recontra buen laburo. Y no lo sabe por culpa nuestra, bueno, lo contamos. Entonces, una de las razones es fomentar vocaciones científicas. La relativizo. Existe ahí y hay que decirla, y el que diga que no, lo vamos a negar frente a la prensa, ¿sí? Pero no es lo principal. Creo que una de las razones principales es de empatía, tal vez. Hablábamos del disfrute, ¿sí? O de esta manera tan poderosa que tiene la ciencia de mirar el mundo. No es la única, pero a mi juicio, creo que al juicio de nosotros tres, es la más poderosa. Ver el mundo con ojos de ciencia. Sería muy egoísta guardársela, ¿no? Guardársela y decir, no, esto es mío, ¿sí? Vos no entendés, pues sos un nabo, ¿no? Entonces, contar la ciencia es en parte compartir esa sensación, esa sensación de disfrute, ir en contra del sentido común que dice que explicar algo científicamente le quita belleza, no le quita magia al mundo. Hay una frase de Fito Páez en un disco, hace muchos discos, que dice: pareces una flaca de exactas, explicando lo que no hay que explicar. Traducción: pareces una estudiante de exactas que viene a romper las bolas. Claro. Que uno quiere tirarse en el pasto a disfrutar las estrellas y viene la ploma de una astrónoma a hablar, no porque las elipses, las supernovas y esto y lo otro. No, déjame disfrutar. Claro, como si entender algo le quitara belleza o le quitara magia al mundo. Nosotros sabemos que es lo contrario. Nosotros sabemos que entender algo de un sapo o una bacteria o un helecho es muy mágico. Que hay belleza escondida detrás de lo que no entendés. Sí. Entonces, nada, eso tenemos que contarlo, no podemos guardárnoslo. Y lo que decíamos hace un rato, ¿sí? Si contamos un poco esta manera tan particular de ver el mundo, yo realmente creo que promovemos un mundo mejor, de mejores personas, de mejores ciudadanos, de mejores ciudadanas, que no se van a comer cualquiera, van a elegir distinto, etc. No es que los científicos y las científicas seamos superpersonas, de ninguna manera, tenemos errores como cualquier humano finalmente, pero me parece que hay algo muy poderoso en esta manera científica de ver el mundo que tenemos que compartirlo. Mirá qué interesante. Me gustó esto que dijiste de contar historias. Por lo menos desde mi punto de vista me parece una buena manera de divulgar. Entonces mi pregunta ahora es: ¿hay una mala manera de divulgar? ¿O hay formas de divulgar que, no sé, pueden ser
peligrosas o Sí, malas? muchísimo. O Muchísimo y nocivas. muy concreto es esto. En principio, si vos, lo que pasa todo el tiempo, ¿sí? El ejemplo más claro es en salud humana. Claro, Cuando vos contás una historia de un experimento en curso que tiene indicios de poder ser utilizado en una cierta enfermedad, pero lo titulás, y acá vamos a un problema de periodismo puro, porque a vos le das una nota a un periodista, después da una nota con un título que es encuentran que el jugo de melón cura el cáncer de huesos, lo que fuera, ¿sí? Y vos lo querés matar, o la querés matar y no sabés que el periodista no pone el título, lo pone claro. el editor, así que hay Claro. que saber eso. Entonces, bueno, eso es muy nocivo, pero Mm. recontra nocivo, porque seguramente el experimento es que un extracto de melón en células en cultivo de cáncer hacen que proliferen menos, que crezcan menos. No sé, estoy inventando obviamente, Sí. pero de ahí a titular encuentran que el melón cura el cáncer, hay un muy mal paso que se suele dar en muchos casos. Y eso es peligrosísimo. Peligrosísimo porque genera falsas expectativas, un montón de cosas, ¿sí? Em, no seguir las fuentes es una muy mala forma de divulgar, e idealmente fuentes primarias, ¿sí? Claro. Si vos tenés la posibilidad del acceso a una persona que trabajó en esto, bueno, esa es tu fuente, ¿no? Claro. No alguien que comenta esto. Eh, Después, por ejemplo, eh, no caer en la tentación del relativismo. Relativismo no el físico, sino el relativismo filosófico, según el cual toda explicación es igualmente válida. Mm. No, no es cierto. No es cierto. ¿Sí? Algunas personas pueden satisfacer distintas explicaciones, pero no son igualmente válidas de un punto de vista lógico. Una explicación pseudocientífica no es válida. No es válida porque no se basa en evidencia, o la evidencia es muy endeble o lo que fuera. Entonces, caer en esa trampa de, y sí, pará, yo no puedo censurar a esta persona porque cree en la astrología. Entonces yo tengo que contar. La astrología es una disciplina seria, científica, se llama logía, así que algo de científica debe tener, ¿no? Dice astro, algo debe tener. Entonces yo tengo que ponerlo a la par de una cosa científica. No, eso está mal. Eso está mal, ese relativismo de poner a la par cosas que no están a la par. Pero, Diego, perdón que te interrumpa, pero es difícil discutir con esas miradas porque justamente lo que tiene el relativismo de complejo es que puede relativizar Claro. hasta la perspectiva, Claro. hasta el relativismo en sí mismo, ¿no? No, a vos no te gusta el relativismo, pero esa es tu opinión. Entonces, Absolutamente, sí. digamos, si querés desde la divulgación o desde la ciencia, ¿cómo hacemos para discutir con esas miradas que parecen no solamente estar parados en la otra mitad de cancha, sino estar jugando otro partido Claro, directamente? Sí, sí. Es muy difícil y yo ahí tengo una postura que no mucha gente está de acuerdo, debo decir. Me parece que hay pseudociencias y pseudociencias. Hay algunas que son absolutos disparates, pero no le hacen mal a nadie. ¿Querés creer que la Tierra es plana? Cree que la Tierra es plana, ¿qué me importa? ¿Querés leer el horóscopo y decidir sobre la base del horóscopo si vas a ir a dar examen o no? O si, no sé, vas a hacer cierta cosa porque es el momento de la conjunción esto y lo, qué sé yo. Y me parece que pelearla a muerte, te enoja un poco, por supuesto, pelearla a muerte es una pérdida de tiempo. En cambio, cuando hay pseudociencias o explicaciones relativistas que ponen en riesgo, por ejemplo, la salud humana o ciertas decisiones que ponen en riesgo el bienestar, ¿sí? Ahí tenés que plantar bandera. ¿Sí? Entonces, cuando viene alguien a defender terapias alternativas que no tienen ninguna evidencia, no la puedes dejar pasar. Y ahí tenés que ir con el peso de la evidencia. Pero al mismo tiempo, a veces el peso de la evidencia no alcanza. Si a una mamá le dijeron, o leyó, o escuchó que las vacunas causan autismo, vos le podés llevar una pila de papers y la mamá te va a decir, ok, pero a mi hijo no lo vacunás. Sí. ¿Sí? Con lo cual necesitamos otras estrategias, le estamos pifiando en algunas estrategias mucho más empáticas, ¿sí? Más allá de demostrar que eso es falso, pues ponele, es un gran ejemplo el de vacunas y autismo. Vacunas y autismo se basa en un paper publicado en Lancet hace 30 años, 20 y pico de años, un señor llamado Wiles, creo que se llamaba, no me acuerdo el nombre, pero era Wiles, que había dicho eso, ¿sí? La vacuna triple viral correlaciona con un aumento de casos de autismo, creo, en Inglaterra. ¿Sí?
Y el tipo iba un poco más allá. Sospechaba que esto no se debía a la vacuna, sino a ciertos excipientes como el timerosal, cositas que tenían para fabricar la vacuna. Eso causó un revuelo tremendo y una disminución de la gente que vacunaba a sus hijos e hijas o a sí mismo enorme. Tiempo después, como 10 años después creo, se descubrió que era un fraude. Se descubrió que el paper estaba mal hecho, que había dibujado, que los datos eran medio truchos y que además había un conflicto de intereses clarísimo porque este señor Wiles tenía acciones de una compañía homeopática. Entonces estaba todo mal, pero el mal ya estaba hecho. De Esos hecho, esos 10 años... Sí, no está de más decir que el paper se retractó. Exactamente, pero ¿qué quiere decir retractar? Nosotros lo entendemos. Retractar un paper quiere decir nunca existió. Pero sí existió. Y recorría un camino, ¿sí? Entonces, vos venís con toda tu buena intención de decir, no, ¿sabes qué? Ese paper es mentira, se sabe que es mentira, en consenso. Ah, vos venís de la corpo, Claro. la corpo científica. De Big Pharma. La corpo científica, ¿no? Que eso. Es muy difícil, estoy de acuerdo, pero frente a cuestiones que atentan contra la salud o cualquier aspecto del bienestar o de algún derecho, hay que plantar bandera. Las otras que se diviertan, no tenemos tiempo para todo. ¿Pensás que esas batallas, digamos, hay batallas para ganar y perder? ¿O este es un debate infinito de alguna manera que forma parte de la diversidad humana en la sociedad? Creo que es un debate infinito y que siempre van a aparecer nuevos chispazos de debate. Uno puede preguntarse, a ver, estamos en siglo XXI, siglo de la tecnología, de la ciencia, el 90% de la población cree en algo sobrenatural, de los cuales muchos lo organizan socialmente y lo llaman religión, pero creen en algo sobrenatural, en la energía, los espíritus, el destino, lo que fuera. Uno podría decir, bueno, es cultural, ¿sí? Esto se transmite culturalmente, qué sé yo. Pero ¿no tenemos un poco también la obligación, particularmente como biólogos, de decir, ¿y si hay algo más que la cultura? 90% que se haya transmitido más allá de la historia y de la geografía es mucho. ¿Y si hay algo biológico? Bueno, se puede investigar. Hay gente que dice que sí, que hay evidencias de un factor biológico que te da una propensión a creer en lo sobrenatural y que incluso lo puedes mirar desde el punto de vista evolutivo, que incluso eso puede ser adaptativo. Que las personas que históricamente creyeron en algo sobrenatural y nada, zafaron, ¿no? Salieron corriendo, entonces no los pisó un mamut. Claro. Entonces, que contaron, no, es que venía el dios de las palmeras y había mucho ruido, yo salí corriendo y zafé. Y bueno, sí, zafó. El otro que se quedó no zafó. Entonces puede ser que haya explicaciones evolutivas, culturalmente evolutivas me refiero, que justifiquen que esto nos viene de fábrica. ¿Sí? No es algo que nos vamos a sacar de encima tan fácilmente. Claro. Nunca vamos a ser seres racionales. De hecho, toda la economía del comportamiento viene a demostrar que la economía clásica, que dice somos bichos racionales y que elegimos algo racionalmente y porque sopesamos valores y precios y qué sé yo, es mentira. Somos irracionales, somos, como dice Dan Ariely, que es uno de estos tipos de economía del comportamiento, somos predeciblemente irracionales. Y somos así de fábrica, no me cabe duda. Diego, si pudieras tener un superpoder, ¿cuál sería? No la pensé demasiado. Me encanta la invisibilidad, no sé para qué la usaría. No sé para qué la usaría, pero me encanta. De pronto estás en una siesta, querés salir invisible, chao. Nadie te jode. Está bueno. Nadie te jode. Me encanta. Después tendría que buscarle la utilidad o los usos, pero está bueno. Elegirías la invisibilidad. Sí, dale. Me gusta. Vamos. Che, qué lindo. Hablando de tiempo, ¿cómo se nos pasó el tiempo? Se nos pasó volando. La verdad que sí. Muy rápido. Me encantó esta charla. Espero que vos la hayas pasado bien. Sí, hermosa Siento que aprendimos un montón. Sí, por supuesto. Lo mismo digo. Sí, espero que los oyentes también hayan aprendido mucho. Y bueno, gracias por acompañarnos. Y nos escuchamos en el próximo episodio de A Todo Neuro.